Perfecto. Fenomenal. Pues muy buenos días. Muchas gracias, Emilio, sobre todo por esta oportunidad que tenemos aquí hoy para hablar de economía social. Antes de presentaros a los ponentes de la mesa, todos ellos grandes expertos en economía social, con una amplísima trayectoria en la materia, sí que me gustaría decir que bueno, pues hace algo más de un par de décadas yo probablemente estaría ahí sentada en una facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en mi caso fue la Universidad de Valladolid, y estaría escuchando una charla y tengo la absoluta certeza de que el tema no sería la economía social. Desafortunadamente, porque era un tema que no se estudiaba en la facultad. De hecho, en los 5 años de licenciatura, en mi caso, pues si rastreo los apuntes de la carrera, probablemente no se hablaba de economía social. Sí de alguna de las familias que la componen, pero no de la economía social en su conjunto, pese a ser la economía social una ciencia que existe desde que existe la economía, desde los albores de la economía, que a su vez, como sabéis, pues existe desde que es tan antigua como la humanidad misma. La economía social surge, bueno, pues sobre todo en la revolución industrial, con grupos de ayuda, de socorros a los colectivos más vulnerables, y se inspira mucho en modelos de asociacionismo democrático, de mutualismo y de cooperativismo. En el cooperativismo tiene una razón de ser muy importante. Hoy en día la economía social, ¿qué es? Pues es una ciencia, forma parte de la ciencia económica, es una rama de la ciencia económica, se preocupa por el valor moral de la economía, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de empresas, es decir, las familias de la economía social que representan los ponentes que ahora pasaré a presentar, son empresas, es decir, buscan el crecimiento económico, pero a la vez también buscan justicia y equidad. Y por ello el título de esta mesa, es decir, son modelos de eficiencia económica que ponen al servicio de las necesidades de la sociedad, es decir, quieren responder a necesidades sociales. Estamos hablando de la economía social. Hoy en día son empresas cuya facturación representa el 10% del PIB en España. Y en términos de empleo estamos en el 12,5% del empleo en España. Se calcula que casi un 43% de la población en España está vinculada de alguna manera a la economía social. Por daros una idea de la envergadura y del gran peso y potencial que tiene la economía social. El propio comisario europeo de Empleo y de Derechos Sociales hablaba de la economía social como una herramienta que permite afrontar los retos de hoy en día a través de soluciones innovadoras de abajo arriba. Es decir, es muy importante esa perspectiva dentro de la economía social, ese arraigo y esas raíces en lo local, en la cohesión social y el desarrollo local. También nuestro consejero de Industria, Comercio y Empleo recientemente hablaba de la economía social como un modelo económico de futuro, especialmente en Castilla y León, porque al estar tan enraizado en lo local, lo que nos permite es fijar población en un territorio tan extenso como el nuestro. Estamos hablando de fórmulas de la economía social bueno, pues que se encuentran fundamentalmente en zonas de menos de 40.000 habitantes. Nos encontramos en un momento especialmente interesante para la economía social. Tenemos un plan de acción europeo, se va a lanzar una estrategia nacional y estamos trabajando en una estrategia regional para el fomento de la economía social, y sí que nos interesa estar vigilantes, sobre todo desde la Administración regional, a determinadas medidas que queremos que se pongan en marcha. Hay un PERTE de Economía Social y de los Cuidados que fue anunciado en julio por el Gobierno. Es verdad que todavía no hemos conocido ninguna iniciativa, estamos vigilantes para poder beneficiar al sector en la medida que sea posible, y hemos de estar vigilantes también pues, ante medidas que puedan vulnerar al sector. Entendemos desde la Consejería que la reforma laboral no ayudó al sector porque establece rigidez en materia de contratación, y hay sobre la mesa un anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral que podría suponer pues, una vulneración grave para el empleo protegido de personas con discapacidad. Y ahí desde la Consejería pues, tenemos un papel muy importante de estar vigilantes y pendientes de cómo apoyar al sector. Con esta introducción sí que me gustaría pasar a presentar a los ponentes de la mesa. Tenemos a Miguel Santos González, que es el presidente de FECLEI, Federación Castellano-Leonesa de Empresas de Inserción. Tenemos a Pablo Sánchez Pérez, que es el presidente de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla y León. A Jerónimo Lozano, que es el gerente de la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, Urcacil. María Ramón Gancedo, vicepresidenta de la Unión Leonesa de Cooperativas de Trabajo Asociado, ULECOP.
y Rubén Molina Pascual, presidente de la Asociación de Sociedades Laborales de Castilla y León, AENTA. Me gustaría pasar a preguntar a los ponentes. La economía social se encuentra regulada por ley. Hay una ley estatal que establece un marco jurídico común para lo que es la economía social. Y en su artículo 4 tiene unos principios orientadores comunes para todas las entidades que conforman la economía social, y en su artículo 5 habla de las entidades. Aquí tenemos representadas a diferentes entidades que conforman la economía social. Sí que me gustaría que brevemente presentéis la asociación a la que representáis hoy aquí y por qué las entidades que forman parte de esa asociación son economía social. ¿Empezamos por Rubén? Perfecto. Sí, buenos días. Pues AENTA es la organización. Vale. Es al revés de... Al revés de lo que piensas. Ah. Pones para arriba. Vale. Buenos días. AENTA, como comentaba la directora, es la organización que representa a las sociedades laborales de Castilla y León y empresas participadas. ¿Por qué las sociedades laborales forman parte de la economía social? En sentido estricto, las sociedades laborales son empresas mercantiles, anónimas y limitadas, que tienen dos características fundamentales. La primera, que el 51% del capital social tiene que estar en manos de trabajadores, que además tienen que cumplir el requisito de estar vinculados laboralmente a la empresa por medio de un contrato indefinido. De manera que son esas dos características las que hacen que en la persona socia o trabajadora de una sociedad laboral se reúna la característica, por un lado, de socio, es decir, participa de la toma de decisiones en el centro de toma de decisiones que está vinculado directamente con la tenencia del capital, y por otro lado, desde la perspectiva del trabajador, se le reconocen y se le respetan todas las condiciones de un trabajador por cuenta ajena, que tiene especial relevancia en las situaciones de crisis empresarial. En una sociedad laboral, el socio trabajador, llegado el caso, participaría incluso de los beneficios que proporciona Fogasa a los trabajadores por cuenta ajena respecto de salarios incobrados o indemnizaciones pendientes. Tendría el mismo tratamiento que el resto de trabajadores de la empresa, a pesar de que sea socio y, por lo tanto, forme parte del equipo que toma las decisiones. ¿Por qué la sociedad laboral forma parte de la economía social? Podemos llevarlo a dos momentos diferentes. En un primer momento, cuando surge la sociedad laboral como construcción del Ministerio de Industria a finales de los 70, coincidiendo con la crisis del petróleo, se arbitra una fórmula que permita, dentro de lo que es el proceso de desindustrialización, que los trabajadores se puedan hacer cargo o bien del 100% de la unidad productiva o de parte de la unidad productiva. Es decir, empresas que desde una perspectiva de reparto de beneficios podían no ser rentables, desde una perspectiva de mantenimiento del empleo sí podían serlo. Se arbitra una serie de condicionantes para que los trabajadores se puedan quedar con la empresa, bien sea parte o en su totalidad. Desde este punto de vista entra a formar parte de la economía social porque estamos hablando de colectivos vulnerables cuya alternativa era el desempleo. En un momento posterior, con el desarrollo legislativo, la primera regulación del año 86, primera ley del 97 y la ley actual, que es de 2015, las sociedades laborales siguen formando parte de la economía social precisamente porque, al aunarse la condición de socio y de trabajador, el elemento fundamental es que la economía de la empresa se pone al servicio de las personas que son socios y trabajadores. Gracias, Rubén. Sí, que yo creo que tenemos que ser un poco más ágiles, si me permitís. Somos minuto y medio ahora, ¿no? En este primer planteamiento. Eso es. A Rubén le hemos quitado un minuto y medio de la siguiente. Te aplican descuento. Sí, por favor, María. Sí, voy para allá. Buenos días. Bien, nosotras estamos en representación de cooperativas de trabajo. Me estoy refiriendo a una forma jurídica en la cual generamos nuestro propio puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque directamente y de manera personal y directa desarrollamos una actividad económica en cualquier sector de la actividad que os podáis imaginar. Desde un pequeño bar hasta lo que puede ser una cooperativa de servicios informáticos en el ámbito de inteligencia artificial, para que os hagáis cuenta. ¿Qué nos diferencia principalmente? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es generar de manera democrática nuestras propias reglas de funcionamiento. Lo que hacemos es cooperativizar nuestro trabajo, el capital que aportamos y desarrollamos nuestro propio organigrama, siempre y cuando, claro, siempre bajo los parámetros de la normativa laboral y de cooperativas. Estamos en el ámbito de lo que es la economía social porque somos economía social por definición, desde el punto de vista que tenemos, desarrollamos nuestro principio de cada persona
un voto a la hora de generar y tomar decisiones. La participación a la hora de recibir remuneraciones va en función del trabajo que desarrollas y no del capital que aportas. Yo creo que esa es una de las claves más fundamentales. Y también lo más importante es que cuando generamos cooperativas, lo que estamos pensando es en el bienestar de las propias personas que generan ese proyecto común y el territorio en el que se enmarcan. Gracias, María. Nada. Jerónimo. Gracias. Buenos días. La Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, Urcacil, agrupamos a unas 140 cooperativas agroalimentarias que están en todos los sectores: vacuno, porcino, ovino, remolacha, patatas, frutas, hortalizas, piensos, etcétera, etcétera, en todas las provincias de Castilla y León, y que tienen una doble finalidad, una hacia adentro y otra hacia afuera. Hacia adentro, comercializar los productos de sus socios, agricultores y ganaderos, facilitarles los suministros que precisan de fitosanitarios, zoosanitarios, fertilizantes, gasóleos, etcétera, etcétera, y darles servicios de asesoramiento a través de sus técnicos, veterinarios, economistas, ingenieros, etcétera, etcétera. Y otra hacia afuera, que es contribuir a la soberanía alimentaria tan necesaria para nuestro país y nuestra tierra, y procurar a la población alimentos de gran calidad y de gran salubridad. Eso de principio. Muy bien, muchas gracias, Jerónimo. Pablo, cuando quieras, por favor. Buenos días. Yo represento a FEACEM Castilla y León, que es la Federación de Centros... He perdido 15 segundos. La Federación de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León de Iniciativa Social. Un centro especial de empleo es una empresa que es considerada como centro especial de empleo si tiene más de un 70% de personas con discapacidad contratadas. Los centros especiales de empleo son empresas normalizadas, empresas que operan en el mercado, que intentan incorporar a personas desfavorecidas, personas con discapacidad, para que encuentren un puesto de trabajo. Dentro de lo que son los centros especiales de empleo de iniciativa social, cabe destacar que intentamos que las personas contratadas sean personas con discapacidad que tengan especiales dificultades, y en ese sentido hablamos de personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o discapacidad física de más del 66%, prioritariamente. Y el objetivo esencial es el que planteo: ofrecer una alternativa o una oportunidad de empleo a colectivos que tienen dificultades para el acceso al mercado de trabajo. Gracias, Pablo. Miguel. ¿Me pasáis el...? Es que esto no... No. Sí. ¿Sí? Gracias. Gracias, Emma. Perdón. Bueno, yo represento a las empresas de inserción. Las empresas de inserción son, yo diría, la parte más social de la economía social. Digo esto porque se trata de empresas de alguna forma no lucrativas, porque en todos los casos están promovidas por entidades sociales, entidades del tercer sector. Estas empresas se empiezan a crear en la década de los años 80, cuando nos damos cuenta de que hay que generar oportunidades de empleo, oportunidades laborales para personas en situación de exclusión social o de riesgo. Por lo tanto, a pesar de que forman parte del tercer sector, por decirlo así, son empresas, son estructuras empresariales, funcionan como tal, compiten en el mercado, y compiten en el mercado contratando a más del 50% a personas en situación o en riesgo de exclusión social. Como característica fundamental de estas empresas está la de que se persigue que estas personas terminen saltando o terminen integrándose en el mercado laboral ordinario, en la empresa ordinaria, por la vía del autoempleo, por donde sea posible. Por lo tanto, son empresas de tránsito, lo que partimos de la base de que estas personas hoy no tienen una empleabilidad, un umbral de empleabilidad o de productividad que exige el mercado, pero si prestamos un apoyo social y bajamos un poco el nivel de exigencia al principio, a los 3 años o incluso antes, pueden estar en condiciones de saltar al mercado. Por lo tanto, por eso llamamos empresas de inserción. Muchas gracias. Muy bien.
Muchas gracias a los 5. Quería lanzar otra pregunta, porque puesto que aquí estamos en un evento de emprendimiento, la economía social es una fórmula, os comentaba que eran empresas, es decir, ofrecen posibilidades de emprendimiento con un alto potencial innovador. Por otro lado, tenemos que considerar la situación en Castilla y León, que desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo nos preocupa. El INE nos dice que en 2021, de la población que se marchó de Castilla y León en edad de trabajar, el 35% eran jóvenes entre 25 y 34 años. Si miramos proyecciones de la población a 2035, pues la situación se agrava, es decir, vamos a seguir perdiendo población, pero dentro de ese 4% de población que se supone que vamos a perder, la que se queda en Castilla y León se incrementa en un 26% los mayores de 65 y se reduce la población en edad de trabajar. Modelo, desde luego, insostenible a todas luces. Con lo cual estamos ante un público idóneo hoy en día para poder explicar a una persona de vuestra edad por qué emprender en Castilla y León, por qué optar por la economía social y, dentro de lo que es el emprendimiento innovador, qué nuevos yacimientos de empleo, qué posibilidades en materia de innovación social y tecnológica ofrecen las entidades de economía social. Es decir, por qué cualquier persona de las que están hoy aquí escuchándonos sería interesante para ellos emprender en Castilla y León a través de estos modelos y podría aprovecharse de oportunidades de innovación. Si os parece, empezamos ahora por el otro lado. Miguel. Gracias. Bueno, las empresas de inserción son un sector ahora mismo en gran desarrollo. A pesar de que he dicho que empezaron en los años 80, todavía es una figura muy incipiente, todavía es una figura que está por desarrollar y además las que hay, que somos muy pocas empresas de inserción, yo no sé si ahora mismo somos 15 aproximadamente en Castilla y León, están concentradas además en Burgos y Salamanca, por diversos factores. Por lo tanto, es un sector en desarrollo y es un sector de grandes oportunidades laborales para personas que estáis estudiando empresariales o personas que están estudiando otras carreras de ciencias sociales o de otro tipo. Es un sector en desarrollo porque además estas empresas, como he dicho, son empresas que son complicadas de gestionar porque estamos hablando de alta ingeniería social, de alta ingeniería económica, porque bueno, son empresas complicadas precisamente por este tipo de plantilla que las configura. Pero no por eso no suponen una oportunidad. Una oportunidad que además es necesaria y que además es necesaria socialmente, no solamente económicamente. Muy bien. Bueno, la verdad es que el tema de los centros especiales de empleo es un sector que ahora mismo está en auge y en un crecimiento exponencial a nivel regional y a nivel nacional, siempre y cuando no existan leyes que quizás nos frenen ese crecimiento, pero bueno, parece que eso se va a solventar, ¿no? En ese sentido, como bien se plantea en esta mesa, los centros especiales de empleo son parte de la economía social. Y en muchos casos estos centros especiales de empleo dinamizados o promovidos por entidades del tercer sector, entidades de lo social, a veces se basculaba más el concepto en lo social que en lo económico. Y yo creo que en este caso hay una necesidad que ya se ha ido solventando durante estos últimos 10-15 años de que dentro de estos centros especiales de empleo se prime lo que es la parte de economía dentro de la palabra economía social, y es esa parte de emprendimiento y es esa parte de gestión de empresa que tenga unos objetivos de tener lucro y que ese lucro sea reinvertido en lo que es la propia empresa o en la propia organización para mejorar sus condiciones. Es decir, creo que existen realmente posibilidades y necesidades ahora mismo dentro de los centros especiales de empleo de un incremento en la profesionalización, en la gestión y la mejora en la eficiencia en su gestión, y en ese sentido yo creo que más personas del ámbito de la economía y del ámbito de la gestión empresarial debe de bascular hacia estos centros especiales de empleo. Vale. Para que os hagáis una idea, las cooperativas agroalimentarias en Castilla y León facturan 3.100 millones de euros y las dos mayores empresas existentes en dos provincias de todas las existentes son cooperativas agroalimentarias, concretamente en Zamora la cooperativa Covadú o en Soria la cooperativa Copiso.
y además de las 10 mayores cooperativas agroalimentarias de España, 4 están en Castilla y León, siendo Castilla y León la segunda comunidad autónoma en la que más facturan estas cooperativas. ¿Qué estamos persiguiendo? Cooperativas profesionalizadas, capitalizadas, con tecnología y con formación. Y tenemos unos 3.500 trabajadores. Y os voy a dar 2 noticias. Una iba a ser buena y otra mala, pero yo creo que las 2 son buenas. Primera, necesitamos trabajadores, cualificados y sin cualificar, pastores, tractoristas, vaqueros, y necesitamos economistas, agrónomos y veterinarios. Y la otra noticia, que también es buena, es que esa gente puede trabajar en el medio rural, en contacto con la naturaleza, con gente estupenda que tenemos en nuestro campo, en nuestra tierra, y que os quedéis en Castilla y León, coño, que esto tiene futuro. Bien. Bueno, dicho lo cual, desde lo que son las cooperativas de trabajo, que también somos hermanas en el movimiento cooperativo, como sabéis, estamos en todos los sectores de la economía. Yo entiendo que por qué os puede interesar o nos puede interesar el estar dentro de una figura como cooperativa, pues desde el punto de vista del propio modelo, que es la cooperativa. La cooperativa es un modelo de emprendimiento colectivo. Tenéis que tener en cuenta también que las cooperativas de trabajo emprendemos y generamos nuestro propio puesto de trabajo y que a veces de manera individual pues no nos atrevemos a desarrollarlo. En cambio, con un grupo de gente y en un proyecto común, a veces sí que es lo que nos anima. 2 personas podemos ser cooperativa de trabajo, que lo sepáis. Además, hay una serie de ventajas que se pueden comentar, aunque ya también tenéis que tener en cuenta que a la hora de emprender y generar una forma jurídica cooperativa también tiene su cuestión de compromiso y de esfuerzo, que tenéis que conocer y tener un buen conocimiento también de lo que es generar una cooperativa, lógicamente. Para eso estamos aquí, estas entidades y estas familias en esta mesa, pues para poderos aportar y apoyar en esa información. Deciros que hay ventajas relacionadas, pues ¿por qué? Porque nos podemos dar de alta en una cooperativa de trabajo, cuando la generamos podemos darnos de alta en la Seguridad Social, tanto en autónomos o en régimen general. Podemos elegirlo dentro de nuestros estatutos sociales, ¿vale? En el ámbito de cooperativas de trabajo, insisto, que es distinto un poco en algún matiz a las cooperativas agroalimentarias en cuanto a su gestión y funcionamiento. Y una serie de ventajas fiscales, como puede ser el impuesto de sociedades. En el ámbito de los beneficios y en la cuota líquida podemos pagar pues en torno a ese 10% y no al tipo general que está actualmente. Además, no tenemos gastos de constitución a la hora de generar una cooperativa en cuanto a tasas de registros, ¿de acuerdo? Los registros del registro de cooperativa no nos está cobrando de momento ninguna tasa. En el ámbito de las sociedades mercantiles sabéis que es así, que sí que se cobra. Entiendo además que el cooperativismo es protagonista en la innovación social, porque se nos llena la boca mucho con el término innovación social y a veces no entendemos muy bien qué es esto de la innovación social. Y yo simplemente os quiero decir que innovación social no es más que querer poner soluciones a esas necesidades sociales que tenemos en todo nuestro entorno, en todo nuestro territorio e incluso en los compañeros o compañeras que tenemos alrededor, sea este ámbito rural o ámbito urbano. Ser conscientes de dónde somos y dónde estamos creo que es muy importante. Y eso es un poco lo que es cooperativismo, porque cooperativismo es eso, cooperar o integrarnos unos con otros, dando soluciones a esas necesidades tanto en un territorio como a nivel global. Creo que es importante que esto lo entendáis o empecemos a entenderlo, porque esa es la sostenibilidad real. Entonces tenemos ejemplos desde cooperativas de resineros en León, como cooperativas de consumo energético, como Energética COP Valladolid, explotación comunitaria de la tierra, huerto urbano, como Huerta Molinillo, que tenéis aquí en Burgos, una cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, Kiwi, que es una cooperativa de transporte compartido, y, como no, y ya para finalizar aquí, pues hasta Panacea, que es una cooperativa especializada en inteligencia artificial y desarrollo de software aplicado a la identificación forense a nivel mundial, y en la que los empleados y empleadas de esa misma cooperativa han generado un proyecto común para ser referentes en transformación dentro de lo que es inteligencia artificial, y son cooperativas de trabajo. Eso es lo que quería decir. Gracias. Bueno, pues muy brevemente, porque me han regañado un poco antes.
Y bueno, desde el punto de vista de las sociedades laborales, como comentaba, son empresas mercantiles, hasta ese punto son empresas convencionales. Tienen su propia ley, que sería la 44/2015, que regula las características específicas de este modelo de emprendimiento, pero en todo aquello que no aparece regulado en la ley se aplica subsidiariamente la Ley de Sociedades de Capital. ¿Qué vinculación tenemos con el emprendimiento tecnológico? La perspectiva que aplicamos nosotros es que si hablamos de un emprendimiento de vanguardia, lo ideal sería que esto fuera parejo con una fórmula de emprendimiento también de vanguardia como es la sociedad laboral. En el momento en el que se desplaza el centro de toma de decisiones desde el capital, que se guía por el beneficio, al trabajador, que aparte de socio también es dueño del capital, la perspectiva que se tiene sobre la realidad de la empresa, sobre sus posibilidades, sobre los esfuerzos que en un momento dado se pueden hacer, sobre las inversiones, si es el momento, si no es el momento, está mucho más apegado a la realidad de la empresa, que es lo que permite supervivencia en el tiempo, su deslocalización y el que se garantice la sociedad laboral como un proyecto no solo de trabajo, sino también de vida. Y básicamente esas serían las características fundamentales. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Te has quedado con eso que has recortado ahora. Muchas gracias. Bueno, yo espero que haberos despertado el apetito, por lo menos. Creo que son fórmulas muy interesantes, la economía social. Nos queda muy poquito tiempo. Querría ver si hay alguna pregunta del público, porque yo creo que sí que es interesante el poder estar aquí para solventar dudas, poder despertar el apetito y solventar dudas. Sí, por favor. Se oye, se oye. Sí, oímos, sí. Cuesta tanto llegar a encontrar gente en Castilla y León. No sé, te dejo la pregunta. Aquí la tenéis. Mira a la derecha, Fernando, ¿no? Mira a la derecha, todos son los jóvenes. Claro. Sí. Sí, pero son jóvenes que están estudiando en la universidad, pero es que ha dicho el compañero para ir a cuidar al ganado. Yo estoy en el monte, yo estoy en los pueblos vacíos de España y de Castilla y León. Entonces, es que es un reto tan grande que eso quizás es lo que tenemos que empezar a involucrar aquí. Y por eso quería preguntaros, perdón. Sí. Yo un inciso de instituto, vale. Yo un inciso y luego contestáis, por favor. Nosotros desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, sobre todo en el tema de emprendimiento, tanto economía social como autónomos, somos Dirección General de Economía Social y Autónomos, de hecho no lo he comentado antes, Economía Social, la primera dirección general en España dedicada específicamente a economía social. Hay un interés en esta legislatura especialmente enfocado a esto, es decir, las cifras que os he dado, los jóvenes se van. ¿Por qué no se encuentra muchas veces a jóvenes? Porque se están yendo buscando oportunidades a otros sitios, con lo cual sí que tenemos el foco puesto en fomentar ese interés de los jóvenes de Castilla y León para explorar oportunidades de empleo aquí en Castilla y León y no deslocalizarse a otros territorios. En las líneas de ayuda que tenemos, todas las líneas de ayuda, prácticamente todas, en lo que es el Organismo Autónomo de Empleo, el ECIL, se ha aumentado el rango de edad, es decir, la discriminación positiva ya no son jóvenes solo hasta 25 años, los jóvenes lo son hasta los 35, para que se puedan beneficiar personas de las medidas de discriminación positiva que tenemos en las líneas de subvención para formación, para contratación dentro de lo que es el empleo. Lo mismo para los autónomos, estamos intentando poner el foco en fomentar el emprendimiento individual entre los jóvenes. Porque, ¿qué nos dicen las estadísticas? Pues que el grueso de los autónomos en Castilla y León son personas mayores de 55 años. De hecho, somos la región de España con más número de autónomos mayores de 55 años, con lo cual para nosotros es imprescindible, tanto economía social, emprendimiento individual colectivo, estos foros, es decir, poderos trasladar las oportunidades que hay. Yo creo que el mensaje ha quedado claro en Castilla y León para los jóvenes, para emprender y para desarrollar proyectos de innovación en el territorio. Yo no sé, porque quizá me he extendido, si queréis comentar algo también, añadir. Yo comentar, es más fácil ahora mismo encontrar trabajadores que procedan de la universidad que trabajadores no cualificados. Entonces, el otro día me decía un pastor, un ganadero con 2.000 ovejas. Me decía, vamos a ver, yo puedo pagar a mis pastores 1.200 euros, más darles casa y 1.200 euros. Dice, pero mientras haya ayudas sociales de 600 euros para los vagos, no vienen a trabajar. Dice, lo lógico es que se pague por trabajar y no por vaguear. Si a ese trabajador que le doy yo 1.200 euros le completaran con los 600 euros que dan al que no trabaja, recibiría 1.800 euros y estaría feliz trabajando y además haría una gran labor. Entonces, esto forma parte de la cultura que estamos creando
de la cultura del subsidio y de... Entonces, lo que se necesita es gente emprendedora y con ganas de trabajar, y que la administración apoye a quien quiera trabajar y no a quien quiera vaguear. Otra cuestión es que haya familias vulnerables y que haya que apoyarlas al 100%. Sí, yo quería añadir que precisamente yo creo que las fórmulas de economía social tienen una característica esencial, que es la no deslocalización. Es decir, están en el territorio y se desarrollan en el territorio. Y yo creo que son todas las fórmulas que estamos aquí las que estamos muy fijados o muy fijos dentro del territorio. Son fórmulas que además son muy útiles para el desarrollo de iniciativas en el medio rural, que es uno de los problemas que tiene Castilla y León. A tu pregunta, la verdad es que es compleja. La directora, Emma, ha planteado cómo se está promocionando desde la Consejería de Empleo fórmulas de apoyo y ayuda al emprendimiento rural, y siempre hay un matiz en que lo rural, la fijación de población en el medio rural es importante. Pero aquí yo sí que creo que debemos hacer un llamamiento, pero no llamamiento sin luego actuar, es decir, un llamamiento activo a una cuestión concreta, y es la necesidad de que las diferentes consejerías de la Administración regional se alineen en cuanto a ofrecer las oportunidades necesarias para que las personas se queden en el medio rural. Y no solo eso, sino además creo que desde mi punto de vista habría que fomentar programas de repoblación del medio rural a través de ofrecer fórmulas de coordinación entre diferentes niveles administrativos, regionales, locales, provinciales, para que se den las oportunidades de que familias vuelvan a los pueblos, los vuelvan a ocupar y se apoye no solo al que quiera emprender, sino también al que vaya con una familia, que tenga una casa, los niños escolarizados, y que existan esas posibilidades. Para eso no hay otra cuestión que la Junta de Castilla y León, la organización regional, esté alineada en todas sus consejerías para conseguirlo. Sí. Sí, sí, que apuntar a ese respecto desde la Junta, bueno, desde luego se recoge el guante, y los presupuestos para 2023 ya en la jornada de mañana, en la que contaremos con nuestro consejero y con nuestro secretario general, pues lo detallarán. Los presupuestos sí que están enfocados a fomentar esa repoblación en medio rural, ayuda a las familias, al emprendimiento, autónomos, potenciando sobre todo medio rural. Es decir, sí que ha habido una consideración específica porque bueno, pues la realidad en Castilla y León así lo requiere. No sé si alguna pregunta más, si tenemos todavía tiempo. Vamos 11 minutos retrasados. Sí. ¿Vale? Entonces, podemos hacer, si queréis, una muy breve o acabar. ¿Alguien más quiere intervenir? O una a lo mejor más... si quieren dar un titular o hay una pregunta todavía, no lo sé. Emilio, lo que nos... ¿Hay alguna pregunta? Por aquí. Bueno, a quien no conozcáis, aquí tenéis a Adriana Casillas. Ponte pie, Adriana, que te conozca la gente. Una gran emprendedora del ámbito agro. Un fuerte aplauso para ella. Y además, hace poco que has estado en la COP en Egipto, ¿correcto? Y bueno, nos llena de alegría que estés aquí con nosotros. ¿Tu pregunta? Sí, antes se ha hablado de cómo se tienen que alinear todas las consejerías, porque al final tenemos que tener claro que independientemente de lo que estemos gestionando, todos formamos parte del todo, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que, o se tiene que trabajar en conjunto y siempre hacia la misma dirección. Pero hay una cosa, yo tengo un proyecto en Salamanca y... bueno, pues de cara a muchos trabajos dentro del ministerio, etcétera, Salamanca es la provincia, no solamente la provincia, sino también la ciudad, ¿vale? Estamos haciendo una media entre todo, la tercera más desertificada en los últimos años de toda España. Bien, entonces siempre escucho mucho lo de la provincia, pero sacamos las ciudades. No sé si somos conscientes de que estamos totalmente ligados, tanto las ciudades con sus provincias como toda Castilla y León. Entonces me gustaría saber si se están planteando políticas y cuáles son concretamente, porque las que se están comentando también se hacen en otras comunidades autónomas, incluido Madrid, ¿vale? El cual tiene una concentración muy importante de la población española. Entonces, ¿cuáles son esas políticas que nos están diferenciando en realidad para atraer
atraer a la gente, no solamente a la provincia, porque a 3 kilómetros de Salamanca ciudad ya es provincia, ya es zona rural. Entonces, ¿cuáles son en realidad las políticas que nos diferencian de otras comunidades autónomas para poder atraer a esas familias y bueno, y a esos proyectos que al final son los que van a generar esa riqueza, y a la vez bueno, pues cómo se está trabajando conjuntamente entre lo que es la parte provincial y la parte de la ciudad, cosa que si no se trabaja en conjunto y si las políticas no son las mismas, bueno, pues creo que no vamos a avanzar absolutamente nada. Sí, muchas gracias, Adriana. Un placer, que no nos conocíamos, por cierto. Bien, pues indicar, ya casi me meto un poco en temática que se va a tratar mañana por mi consejero y mi secretario, porque lo comentaba antes, los presupuestos para 2023 tienen medidas muy centradas en frenar esa despoblación de Castilla y León, que es el gran problema que tenemos, gente que se va de la zona rural, pero que también se va de las ciudades. Nos preocupa especialmente la zona rural. ¿Por qué? Pues porque es un sector estratégico para Castilla y León. Lo acabamos de comentar, el agroalimentario. Y bueno, y lo estamos viendo, necesitamos trabajadores y es un sector por el que hay que apostar. Es decir, tiene una enorme contribución al PIB regional, con lo cual el frenar ese éxodo rural es fundamental. Es una política fundamental. Y hay políticas, pues como decía, en los presupuestos de 2023 hay medidas específicas de tipo impositivo, rebajas fiscales, deducciones para familias numerosas, impuesto de transmisiones patrimoniales en emprendedores que se establezcan en zona rural, arrendamiento de fincas rústicas, etcétera. Estamos apostando sobre todo mucho por ese tipo de medidas y por la familia, porque al final el apoyar a las familias va a redundar en que, bueno, pues que se fije población en territorio. En lo que respecta a la coordinación con otras entidades, bueno, pues al margen de los iba a decir organismos, pero no son organismos, al margen de los consejos que tenemos dentro de la Junta de Castilla y León, con la participación de las diferentes consejerías, yo sí que doy, por ejemplo, el caso de los autónomos. ¿Cómo lo estamos trabajando? Los autónomos es transversal a todas las consejerías de la Junta de Castilla y León, pese a estar en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la Dirección General, que tengo la responsabilidad de dirigir, de Economía Social y Autónomos. Bueno, pues ahí sí que trabajamos con todas las consejerías. Es decir, nosotros lo que queremos es hacer llegar a los autónomos que ya existen y a autónomos potenciales de Castilla y León el que tengan conocimiento de todas las ayudas que se tienen en Castilla y León. Eso lo coordinamos con todas las consejerías, no solo porque se conozca, sino para evitar duplicidades. Es decir, que nosotros no estemos diseñando medidas desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que se puedan estar ofertando desde otra consejería. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, nosotros sí que tenemos un interés especial en trabajarlo y sí que vemos la utilidad de todos estos consejos en diferentes temáticas dentro de la Junta de Castilla y León que lo trabajan. Pues un ejemplo reciente, un consejo en el que he participado recientemente, de hecho, con el representante de AENTA, de Sociedades Laborales, el Consejo de Dinamización Demográfica. Pues ahí estamos diversos representantes de consejerías, de entidades sociales, sociedad civil, diferentes administraciones, Federación Española de Municipios y Provincias, donde tratamos este tipo de temas. Es decir, evitar duplicidades y diseñar medidas, cada uno en la parcela que le toque, para trabajar en el tema específico, que en este caso es el que tanto nos preocupa de la dinamización demográfica. Entonces, no sé si con esto he respondido a la pregunta. Sí. Directora, Adriana, os tengo que pedir que acabemos ahora porque si no nos vamos a retrasar un momento. Y bueno, yo dije antes que estábamos esperando a esa mesa redonda, que teníamos mucha ilusión, que yo lo decía en modo broma, que os veía ahí ya con ganas y no fallé, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer otra cosa y es que si os apetece y lo estáis pasando bien, os invitemos al próximo evento que hacemos en Segovia, ¿vale? 25 y 26 de enero, y si os apetece, seguimos con con este mensaje que tiene que calar poco a poco, ¿de acuerdo? Adelante. Sí, nada, un inciso ya por terminar, aparte de agradecer a los ponentes que, bueno, pues veis que son expertos en la materia y estoy convencida de que están
a vuestra disposición, sobre todo pues para fomentar ese emprendimiento joven. Comentaba al inicio que, bueno, pues yo hace un par de décadas, algo más, hubiese estado de este lado, no se hubiese hablado de economía social. Eso es algo que queremos cambiar, ¿vale? Con este tipo de eventos, gracias al proyecto CILHub, que está teniendo puentes entre la universidad y la empresa. Entonces, ese modelo lo queremos potenciar, porque realmente pues el mensaje ese tan gráfico, tan visual y tan sonoro que ha trasladado nuestro compañero Jerónimo, queremos que los jóvenes os quedéis en Castilla y León, porque hay muchas oportunidades para quedarse y porque es una tierra que además os necesita y vais a disfrutarla quedándoos aquí. Entonces, ese fomentar la difusión y la divulgación de emprendimiento individual, colectivo, de economía social, lo vamos a trabajar y vamos a estar ahí reforzando el mensaje. Gracias. Contamos con vosotros si lo consideráis oportuno, ¿vale? El emprendimiento, la innovación, la economía social es muy importante también para un ámbito que tiene que aglutinar a todos, generar oportunidades para todos. Así que muchísimas gracias, ¿vale? Mientras os levantáis, os tengo que decir 2 anuncios, ¿vale? El primero es que tenemos un café de 10 minutitos. Chema, por favor, no te importa, vamos al café 10 minutos y luego volvemos todos. Y luego otro agradecimiento también y un fuerte aplauso a los que estáis aquí representantes, los alumnos de bachillerato del Colegio Niño Jesús, un fuerte aplauso para todos vosotros y los profes y responsables que han hecho que vengan, ¿eh? Ahora tenemos un café todos en la cafetería que está enfrente, ¿vale? Cruzando el pasillo, ¿de acuerdo? Gracias a todos por venir y en 10 minutos